Celebramos este tipo de encuentros porque creo que nos ayuda a pensar el transporte en todo el país. Yo me voy a enfocar puntualmente en lo que son los ferrocarriles metropolitanos. Voy a dar un pantallazo general y obviamente voy a tocar algunos temas que tienen que ver con lo territorial, porque hay que entender que el transporte no es simplemente una cuestión de infraestructura per se, sino que tiene hacia el desarrollo, como se dijo antes, de todo el país. Bueno, ¿cuál es el estado actual menciono algunos problemas que tiene el transporte ferroviario metropolitano actualmente? Nos encontramos con que hay 3 empresas operando diferentes líneas ferroviarias. Hoy tenemos a Trenes Argentinos operando a la línea Mitre, a la línea Sarmiento, a la línea Roca y el Belgrano Sur. El Belgrano Norte sigue en concesión de ferrovías y el ferrocarril Urquiza sigue en manos de la concesión de Metrovías. ¿Esto por qué es un problema? Porque no hay coordinación, porque cada empresa actúa en forma diferente y al no haber esta coordinación, lo que termina ocurriendo es que se exacerban muchos de los problemas que se podían venir arrastrando desde hacía años. Consideramos que para que realmente haya un buen funcionamiento de todo el sistema ferroviario metropolitano es necesario que una sola empresa administre todo el sistema. Y esto no lo digo solamente por una mera cuestión práctica, sino también por una cuestión que tiene que ver con defender los intereses de los usuarios y de los trabajadores. Una empresa estatal con participación de los usuarios y de los trabajadores en su directorio es una empresa que va a brindar un mejor servicio y se va a preocupar por mejorar la calidad del servicio ferroviario. Y no nos tenemos que ir muy lejos. La propia Nueva York tiene una autoridad metropolitana de transporte que es estatal. Entonces, no es que es un planteo descabellado el que hacemos o el que planteamos. Por otra parte, lo que vemos desde un punto de vista más técnico, que tiene que ver con la gran cantidad de pasos a nivel que dificultan la operación de los servicios metropolitanos. Esto tiene que ver con cómo se desarrolló la ciudad. Los ferrocarriles fueron se construyeron antes que la expansión de la ciudad y por lo tanto en la medida en que se fue expandiendo la ciudad, el ferrocarril empezó a dificultar la circulación vehicular debido obviamente al cambio tecnológico y a la incorporación del automóvil como medio de transporte. Por otra parte, lo que vemos es que hay una gran falta de integración multimodal. No hay que pensar el transporte o los diferentes modos de transporte como únicos y separados entre sí, sino que hay que integrarlos. Las líneas ferroviarias, el subterráneo, son líneas troncales, son líneas que deben trasladar a gran cantidad de personas a unas velocidades determinadas y son las que estructuran el territorio. El territorio se organiza en función, y el territorio metropolitano del AMBA, de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, se organizó y se organiza actualmente en función de la red ferroviaria y dentro de la Ciudad de Buenos Aires del subterráneo de Buenos Aires. Por eso consideramos que no tiene que haber un planteo, una pelea permanente entre el uso del colectivo o el planteo del Metrobús, como que se planteó como una gran solución, que no la es, porque el Metrobús, primero que no funciona como un BRT, que es lo que planteó el gobierno Macri desde un primer comienzo. No es, cuando uno compara el Metrobús que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, no es equivalente al que funciona en Curitiba, no es equivalente al que funciona, al Transmilenio que funciona en Bogotá, porque los pasajeros no pagamos el boleto en la estación, porque simplemente se trata de carriles exclusivos en determinadas avenidas, lo que también habla de esta falacia de
creer que con Metrobús se van a solucionar los problemas del transporte en la ciudad, cuando en realidad lo que hace eso es reforzar los negociados de muchos empresarios de transporte. Cito el caso de la empresa de colectivo 79 de San Vicente, que permanentemente se manifiesta en contra de la extensión del servicio desde Alejandro Korn hasta San Vicente como terminal, debido a que obviamente impacta en sus intereses. Y por último, y relacionado con lo anterior, no hay coordinación entre las instituciones relacionadas con el transporte. Se creó hace unos años una agencia metropolitana de transporte, pero no funciona, y no funciona básicamente porque no están integrados todos los actores. No están integrados los trabajadores, no están integrados los usuarios, y tampoco tienen participación los funcionarios de transporte de los municipios del Gran Buenos Aires. Por lo tanto, esto lo que hace es que las decisiones se sigan tomando en forma fragmentada. El gobierno de la ciudad toma unas decisiones para el subte, pero gran parte de los usuarios del subte son personas que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires y que no votan en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es fundamental entender que el transporte metropolitano debe entenderse y planificarse con este criterio, con un criterio metropolitano. No podemos, ni el gobierno de la ciudad puede pensar exclusivamente en sí mismo, digamos, en la propia ciudad, ni los gobiernos municipales solamente en sus municipios, sino que hay que, por lo menos, coordinar las acciones de cada uno de estos actores para que se pueda plantear mejoras estructurales y a largo plazo. En la actualidad hay algunos proyectos en marcha. Por ejemplo, hay algunas mejoras en estaciones, en vías, en aparatos de vía, en comunicaciones. Se están construyendo algunos pasos bajo vías. En la Ciudad de Buenos Aires se están construyendo 3 viaductos, un viaducto para eliminar estos pasos a nivel, el del San Martín, el del Belgrano Sur, llevando la terminal desde Estación Buenos Aires hasta Constitución, y por último el ferrocarril Mitre en un tramo entre la estación Lisandro de la Torre y Belgrano C, perdón. Bueno, como se dijo, el soterramiento del Sarmiento y la electrificación del ramal La Plata y el circuito Bosques, que debería mejorar sensiblemente la calidad del servicio, pero con atrasos, con problemas todavía en su ejecución. ¿Cuál es el gran proyecto a largo plazo que planteó el Gobierno Nacional? Es el RER, la red de expresos regionales, imitando o copiando a algunas ciudades europeas. Lo que buscan hacer es conectar las actuales terminales de trenes, Constitución con Retiro, y también llevar el tren Sarmiento por debajo, digamos, construyendo un túnel hasta conectarlo con Retiro. Esta mega obra plantea algunos problemas. En principio, lo que vemos es que va a haber una estación central debajo del obelisco. Esta estación central lo que va a hacer es reforzar aún más este proceso de concentración de actividades en el área central, porque se plantea que en esa estación central donde van a confluir no solo estas nuevas conexiones de los ferrocarriles metropolitanos, el Roca, el San Martín, el Mitre, el Sarmiento, sino también las actuales líneas de subterráneos que confluyen en ese lugar, la línea C, la línea D y la línea B, y a unos metros la línea A de subterráneo que circula por debajo de la Avenida de Mayo. Es fundamental entender esto porque esto, desde el punto de vista territorial, lo que va a hacer es reforzar y dificultar aún más el desarrollo de áreas periféricas o subcentros
del área metropolitana. Si el planteo del nuevo código urbanístico que quiere hacer la ciudad, el gobierno de la ciudad plantea, entre otras cosas, la creación de nuevos subcentros o reforzar subcentros barriales, lo que hace esta obra es todo lo contrario. Es reforzar la concentración en un solo punto de la ciudad, en el área central de la ciudad, valorizando, digamos, desde el punto haciendo uso de esta obra, se valoriza el suelo de esa área y en contraparte, áreas periféricas se van a desvalorizar aún más. Tenemos que entender que el transporte, como ya se dijo antes, no es solamente una cuestión de transporte, sino hay que entender cuál es el rol que tiene el uso del suelo y el valor del suelo en torno a esas líneas ferroviarias o en torno a esas líneas de transporte. El uso del suelo es fundamental y en este caso, como ya se dijo antes, en el caso del soterramiento del Sarmiento, se trata de grandes negocios inmobiliarios encubiertos, para lo cual se necesitan estas obras de infraestructura. En el día de ayer escuché en un programa de televisión que el gran consejo que siempre da el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el desarrollo inmobiliario, recordemos que Donald Trump se hizo multimillonario a partir de la ejecución de grandes obras y grandes desarrollos inmobiliarios, fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. Lo que plantea como punto central de su negocio es la localización. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de localización? Hablamos de los servicios que hay en torno a ciertos lugares. Si yo cerca de mi casa tengo una red de subterráneos, una estación de trenes, una gran cantidad de líneas de colectivo que circulan cerca, el valor de mi propiedad va a ser mayor por estar cerca de estos servicios. Si yo tengo, y esto se puede repetir para todos los usos del suelo posibles. Entonces, ¿y quién es el que ejecuta estas obras? El Estado. Entonces, el Estado juega un rol fundamental en esto y por eso tenemos que comprender cuál es el trasfondo de de muchas de las obras que se anuncian o que muchos gobernantes se vanaglorian de haber hecho. Y detrás de estas grandes obras lo que hay son fabulosos negocios inmobiliarios. Si no, pensemos también en la autopista panamericana. La autopista panamericana, digamos, su reforma en los años 90 significó un gran negocio inmobiliario asociado y prolongado en el tiempo que tiene que ver con la construcción de shopping centers, de barrios cerrados, de formas de vida completamente diferentes a las que se venían desarrollando hasta ese momento. Inclusive los sectores de mayor poder adquisitivo no vivían en grandes barrios cerrados. Hoy se han formado guetos completos en municipios como Pilar, que viven totalmente desconectados, personas que viven totalmente desconectadas de su realidad, de la realidad de ese entorno en el que viven. Y esto fue posible gracias a que el Estado permitió la construcción y favoreció la construcción de una mega autopista como es el acceso norte de la Panamericana. Lo mismo se puede repetir para otras infraestructuras y por eso es muy importante pensar este tipo de cuestiones y quiénes van a ser favorecidos. Entre otras cosas, otra cuestión que tiene el proyecto del RER es que, además de implicar grandes costos y fomentar estos desequilibrios que mencionaba antes, es que necesita de grandes obras previas. Es decir, necesita la electrificación, por ejemplo, del San Martín, del Belgrano Sur y del Belgrano Norte. Además necesita de eliminar estos pasos a nivel que todavía permanecen en el área metropolitana, y una gran cantidad de obras complementarias que necesitan en forma previa para poder ejecutar digamos, la obra del RER. Ahora bien, cabe preguntarse si este tipo de obras en cuánto tiempo se van a ejecutar y
cuándo realmente van a estar disponibles para luego pensar este proyecto del RER. Y finalmente, y una cuestión que es fundamental y que por eso tenemos que dar el debate y debatir permanentemente estas cuestiones, es que no hubo un debate genuino, no hubo un debate ni acuerdos, ni siquiera a nivel político de este proyecto. No hubo debate con los usuarios, no hubo debate con los trabajadores que van a estar, van a ser afectados por este tipo de obras. No hubo debate tampoco en el caso del soterramiento del Sarmiento, porque más que nada hay un acuerdo, sobre todo de las élites políticas, de profundizar la dependencia como se mencionó antes. Entonces es fundamental que hagamos estos encuentros y celebramos nuevamente que se hagan estos encuentros y debatamos y tratemos de pensar qué es lo que hay detrás, porque si no hay debate es porque hay un gran negocio detrás. Como se mencionó antes, el caso del soterramiento del Sarmiento, hablamos de 45.000 millones de pesos en principio, pero sabemos que este tipo de obras terminan costando muchísimo más de lo que inicialmente se presupuestó. Del mismo modo, no es casualidad que haya sido el gobierno de Macri el que lleva adelante un evento como los Juegos Olímpicos de la Juventud. Inclusive se está pensando en algunos años más adelante tratar de realizar unos Juegos Olímpicos hacia 2030, lo cual, como ya hemos visto con otras experiencias, son grandes desfalcos a la población y terminan en grandes, esas mega obras, esos mega eventos, terminan en grandes procesos de pauperización de la población. Como se dijo, con el soterramiento del Sarmiento no va a haber trenes de larga distancia, no va a haber trenes rápidos, porque solamente va a haber un tren de ida y un tren de vuelta. Y a la cuestión del soterramiento del Sarmiento, hace muchísimos años Ferrocarriles Argentinos planteó en algún momento solucionarlo con pasos a nivel a un costo muchísimo menor y manteniendo la infraestructura vigente y existente sin realizar grandes obras que terminan beneficiando de nuevo a empresas asociadas al poder. Otra obra importante es el Paseo del Bajo, esta obra que implica conectar mediante una autopista semisoterrada o soterrada en los terrenos de Puerto Madero entre la avenida Ingeniero Huergo y Alicia Moró de Justo, una autopista que va a ser utilizada en principio solamente por los camiones y los colectivos de larga distancia. De nuevo, para esta obra no hubo una discusión genuina. El gobierno de la ciudad ¿cómo financia esta obra? Destruyendo Empalme Norte. Empalme Norte se destruye completamente la posibilidad de tener una gran playa ferroviaria para los contenedores que provienen del puerto, que inclusive podría haber sido la solución al problema de la congestión vehicular en esa zona, porque los trenes haciendo algunas mejoras, los trenes podrían circular por la noche, inclusive sin generar grandes problemas a la circulación durante el día, y además con una capacidad de transporte muchísimo mayor. Sin embargo, se optó por, de nuevo, una solución vial, destruyendo Empalme Norte, haciendo un fabuloso negocio inmobiliario del cual IRSA va a ser una de las grandes beneficiadas, porque ya se presentó en las licitaciones y creo que ha ganado alguna en las compulsas, y nos preguntamos qué va a pasar con esa línea ferroviaria que circula por el Bajo Porteño para el transporte de materiales, de carga, entre lo que es conectando el Roca, digamos, con todo el puerto de Buenos Aires. Entonces, nosotros lo que pensamos es que a toda esa gran cantidad de dinero que se va a invertir en estas mega obras, podría ser tranquilamente destinadas a la recuperación
no solo nosotros planteamos algunos ramales, pero la realidad es que gran parte de la recuperación de talleres, de vías, de algunos ramales importantes para el traslado de mercaderías a nivel nacional. Traigo a colación solamente algunos ramales, como por ejemplo el ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi, que es un ramal totalmente subutilizado. Se trata de un ramal del Belgrano Sur que circula por una de las zonas más pobres del conurbano y que con una pequeña obra que sería enlazarlo con alguna estación principal, por ejemplo la actual Estación Buenos Aires. Claramente toda la población que vive en torno a ese ramal ferroviario podría tener un servicio eficiente, limpio, desde el punto de vista ambiental y barato para acceder a su trabajo y dinamizaría toda la zona. Estamos hablando de una de las zonas más pauperizadas, con gran cantidad de fábricas abandonadas. Recordemos que la fábrica Ciam se encuentra cerca de la estación Puente Alsina y de esa mega fábrica ha quedado muy poco. Y no es casualidad que en esa zona se hayan multiplicado las villas miseria, en gran parte por el desastre económico de los últimos 30 años. Otro ramal conectado también es el del ramal Aedo-Temperley, que podría conectar la ciudad de La Plata con Caseros, mejorando mucho la conexión periférica y la circulación de pasajeros entre zonas no centrales, pero dinamizando toda una zona que también, de nuevo, está muy pauperizada por falta de fuentes de trabajo, y creo que el ferrocarril sería dinamizar el ferrocarril en esas zonas implicaría un proyecto que mejoraría muchísimo la calidad de vida de las personas que viven cerca de allí. Los trenes regionales de pasajeros, en este caso el de Neuquén a Chipoleti, el gobierno nacional no ha mostrado ningún interés en financiar expansiones o mejoras en estos trenes, que además sirven para mejorar la conexión en muchas ciudades y de alguna manera equilibrar el territorio nacional, porque lo cierto es que no podemos pensar solamente la inversión en torno al área metropolitana, sino que la inversión también tiene que estar destinada a otras áreas del país, y hay muchísimas ciudades capitales que tienen necesidad y tienen grandes posibilidades de desarrollar su transporte ferroviario como alternativa a la gran cantidad de colectivos, con los problemas que ya conocemos de congestión vehicular, pero también de accidentes de tránsito, y esto se traduce en gran cantidad de heridos y muertes, y es algo que con una inversión no muy grande se podría solucionar, fomentando y potenciando estos trenes de cercanías entre algunas ciudades del interior del país. Mejorar el tema de la multimodalidad es un tema que ha cobrado resonancia en los últimos años, pero poco se ha hecho realmente. Cuando pensamos en la multimodalidad, en este caso mostramos el tema de las bicicletas, pero también tenemos que pensar en mejorar las conectividades entre los distintos modos de transporte. Esto quiere decir que no solo tenemos que pensar en cada uno de los modos por separado, sino integrar el colectivo y los distintos modos, el subte y los trenes, como parte de un mismo sistema. Y finalmente, algunos puntos a tener en cuenta. Debemos pensar el transporte desde una visión de la movilidad, y eso implica pensar en las personas y en los trabajadores de los servicios ferroviarios, de los servicios de transporte en general. El transporte no debe ser pensado solamente como una línea que discurre por un territorio determinado, sino que hay personas que trabajan y la economía funciona si hay un buen sistema pensado para las personas, para las mercaderías, pero también para los trabajadores que allí que realizan sus tareas allí. Las redes de transporte estructuran los territorios y por lo tanto es fundamental pensar todo el sistema urbano como un sistema, todo el sistema de transporte como un sistema urbano y suburbano. Bueno, terminé, muchas gracias.